Buenos días, chicos. Hoy les voy a mostrar cómo se utilizan la tabla de derivadas y las reglas de derivación en conjunto, ¿sí? Para poder hallar funciones derivadas de una función dada, ¿sí? En la tarea anterior yo les había mostrado cómo calcular la derivada de acuerdo a la definición. Recordemos que la definición de derivada era el cálculo de un límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese límite, que sabemos que es un límite indeterminado 0 sobre 0, se resuelve aplicando alguna propiedad de los polinomios, haciendo alguna factorización. Pero bueno, como yo les decía en ese video, nosotros no vamos a calcular para cada función ese límite, porque eso ya está hecho, ya existe. Y especialmente para las funciones elementales, ya está todo tabulado. Entonces no es necesario que hagamos ese cálculo permanentemente. Simplemente usamos esos resultados para hallar las derivadas de las funciones que se nos presenten. Bien, yo digo, estas son dos herramientas que van juntas, ¿sí? Todo el tiempo vamos a ver cómo, en este video vamos a ver cómo las utilizamos para poder hallar funciones, para hallar las derivadas de funciones. Entonces, veamos un poquito lo que son las reglas de derivadas. Permítanme acomodar un poco más. Bien, y ahí vamos a observar, ¿sí? Si yo tengo una función que en realidad está representando la suma de dos funciones, yo tengo una función f que es la suma de una función u más una función b, lo que decimos es que la derivada de esta suma es lo que llamamos la suma de las derivadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para derivar f' lo que hacemos es como una propiedad distributiva. La derivada de u más la derivada de b, más o menos, fíjense, ¿sí? Porque acá podría estar restando, eso es indistinto, obtenemos la función f'. Bien, también hay una regla para el producto de funciones. Si yo tuviera una multiplicación de funciones, ¿sí? Y esa fuese mi función, entonces hay una regla para este producto. Y ahí ya no hay una propiedad distributiva directamente, ¿sí? Como si estuviésemos aplicando una propiedad distributiva. Lo que tenemos que hacer es, fíjense bien, esta regla es muy importante. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Muy similar va a ser la derivada del cociente. Cuando yo quiera dividir, o sea, cuando yo tenga una división de funciones, esto va a ser posible siempre y cuando el denominador, o sea, la función denominador no se vaya a cero, ¿sí? Siempre que esta función no se vaya a cero, va a ser posible derivarla. ¿Y de qué manera? Bien, la f', entonces, en este caso, va a ser muy similar a la del producto, pero con algo cambiado. Fíjense, la derivada de la primera función más la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, la segunda derivada, todo dividido el denominador que teníamos, así como lo teníamos, elevado al cuadrado, sin derivar. Bien, que yo siga recitando estas propiedades sin mostrárselas en los ejemplos, me parece que mucho no va a tener sentido. Así que vamos a los ejemplos.